Quizá muy pocos de ustedes conocían a este personaje, pero después de esta serie que se estrenó las semanas pasadas en Netflix, obviamente llamó muchísimo la atención, tanto así que tengo dos datos muy importantes que compartir con ustedes y muy interesantes, pero antes quiero agradecerles que se suscriban al canal, que le den like, que compartan el contenido, que comenten aquí abajo si les gusta o no les gusta, en fin, lo que ustedes quieran hacer. Muchas gracias por suscribirse al canal de Charro Bachatero. Pues bien, miren, este personaje ha roto dos récords. El primero es que se ha convertido en la serie más vista en los Estados Unidos. Y es la persona más buscada en Google. Me refiero a Griselda Blanco. Digamos, y lo voy a decir así para que no puedan censurar el video, esta empresaria de las sustancias ilícitas allá por los años 70 y 80, esta mujer colombiana que en su juventud tuvo esa inquietud de hacer mucho dinero, le gustaba mucho el dinero, era inquieta, era muy inteligente y sobre todo tenía mucho valor, era una mujer que pocas veces tenía miedo, según por lo que he estado leyendo en algunos escritores colombianos que se han dedicado a la investigación de este personaje, Griselda Blanco. Y ahora, con esta serie que protagoniza la actriz colombiana Sofía Vergara, que también fue una productora asociada de la serie, pues se ha hecho todavía mucho más famosa. La serie inicia con una frase que yo no he logrado confirmar, que de hecho los autores y periodistas que yo he leído acerca de Griselda Blanco no han podido confirmar si es verdad que este otro delincuente colombiano de sustancias ilícitas, de traficante de sustancias ilícitas, Pablo Escobar había escrito que él se sentía muy orgulloso de que su enemigo fuera una mujer, de que él le había temido a varios delincuentes, pero no a una mujer. Eso me llamó muchísimo la atención porque todo el mundo sabe la calaña que fue Pablo Emilio Escobar Gaviria y todo lo que hizo y deshizo en Colombia allá igual por los años 80. Una persona realmente detestable para Colombia y para el mundo. Una lacra en todo el sentido de la palabra. Pero bueno, como son más o menos de la misma época en que se dedicaban a hacer estas fechorías, pues Griselda Blanco ya era, digamos, la señora que dominaba el territorio específicamente de Miami, traficando estas sustancias ilícitas. Pero lo que les quiero decir es que me llama mucho la atención cómo una serie que habla de ese mundo, de obtener ese dinero fácil, que es entre comillas fácil, porque hay que tener muchos pantalones y tenerlos bien puestos para poder dedicarte a eso. Porque estás dispuesto a que te quiten la vida, a tú a quitar vida o que termines tras las rejas. Y obviamente también que puedan afectar a tu familia, como le sucedió a Griselda Blanco y como le sucedió también a Pablo Escobar y como le ha sucedido a diferentes empresarios de las sustancias ilícitas que ha habido en toda Latinoamérica. Pero a mí me llamó muchísimo la atención lo siguiente, lo que les había dicho, es la persona más buscada en Google y la serie más vista en los Estados Unidos. Todo el mundo ahora se pregunta, sobre todo los jóvenes con los que he hablado, ¿quién es Griselda Blanco? Nadie sabía quién era ella hasta esta serie. Pero fue una persona sumamente importante en todo lo que tenía que ver con estas organizaciones que se dedicaban en los años 70 y 80 a llevar estas sustancias a Miami, una ciudad que iba creciendo, una ciudad que se iba llenando de todos estos inmigrantes, sobre todo cubanos en los años 80. Recuerden, en los años 80 toda esta migración de gente cubana que llegó a ser o formar parte también de la pequeña Habana, que así se llama ese lugar donde se concentra la mayor cantidad de cubanos que están en los Estados Unidos.
Y obviamente todo lo que implicaba el sol, la playa y todo lo que genera Miami, ¿no? Que ya venía surgiendo desde los años 80 como una ciudad de diversión, de discotecas, de playa y de todo lo que se deriva de la mezcla de todo eso, ¿no? Te la pasaba sumamente bien, ir a Miami, tener casa en Miami, era de gente rica, gente millonaria, empezaba a instalarse toda esa oligarquía extranjera y también nacional que quería gozar del sol y la playa en Miami, pues empezaban a comprar mansiones, a comprar yates, a comprar todo ese tipo de excentricidades que se dan en este tipo de localidades por lo que implica el clima, el sol. Y ya Griselda Blanco estaba posicionándose en ese momento como la jefa, ¿no? O la madrina, como también le decían, eh, como la que dominaba ese territorio para poder llevar sustancias ilícitas desde Colombia a Miami. Al principio lo hacía claramente y lo dice su libro, no solamente en la serie. Hay un libro que escribe un escritor colombiano que ahora mismo se me olvidó el nombre, pero que explica claramente cómo ella fue la primera persona que empezó a utilizar las famosas mulas, personas que dentro de su equipaje o que dentro de su ropa interior, en este caso, que eran mujeres que se dedicaban, ustedes saben, a la vida alegre en Colombia, las contrataba, llenaba su ropa interior de esa sustancia y pasaban a Miami. En ese tiempo no existía esta tecnología de rayos X y demás para poder identificar a las personas que contrabandeaban eso. Eso fue algo que le ayudó muchísimo a Griselda Blanco para crear su emporio. No había esa tecnología en las entradas y salidas de los aeropuertos, por eso es que podían pasar muchas veces con esa sustancia en el cuerpo, en la ropa interior o en las maletas. Había que ser muy repetitivo y que la gente de aduanas, de migración, identificara que esa persona iba constantemente, entraba y salía de territorio norteamericano para poder tener una exhausta revisión, pero finalmente así logró operar Griselda Blanco durante muchos años. Ya después, pues bueno, vinieron las lanchas, vinieron los submarinos, vinieron los aviones, vinieron muchísimas cosas más que hicieron que obviamente los cargamentos cada vez fueran mayores y por consiguiente la fortuna de Griselda Blanco pues iba acrecentándose. Pero aquí, insisto, me llama muchísimo la atención cómo estas series, que para muchos jóvenes puede ser fascinante, puede ser hasta cierto punto un arquetipo a seguir, porque los jóvenes de ahora ya no están en estudiar, o la mayoría, digamos, están en obtener el dinero fácil, en tener esa vida de lujos, de cosas que son de marca, ropa de marca, carros deportivos, mansiones, precisamente producto de todo lo que se genera en el mundo urbano. Acuérdense que ahora mismo la música urbana a nivel mundial, los exponentes de esa música nos muestran eso. Nos muestran los carros deportivos, la ropa de marca, las joyas, los diamantes, los relojes. Y de alguna manera se vuelven arquetipos de todos esos jóvenes que lo siguen. Y muchos quizá no tienen talento, muchos no tienen la más remota idea de esa música. A mí en lo personal no me gusta, la considero basura. Pero finalmente está ahí y yo respeto a quien la escuche. Pero hay muchos jóvenes que quieren tener esa vida de lujos que tienen los artistas urbanos como Tekashi, como Anuel, ¿no? Como toda esa gente, como Bad Bunny, que muestran todo el tiempo a través de sus redes sociales, muestran este exceso de cosas materiales y de dinero. Las letras de las canciones, muchas hablan de eso, muchas hablan de la promiscuidad, del consumo de estas sustancias, en fin, se vuelven estas personas arquetipos para ese tipo de jóvenes. Y cuando ven series que tratan de este tipo de empresarios de las sustancias ilícitas y los ponen como los superpoderosos, los millonarios, los que pueden comprarse aviones, mansiones, helicópteros, en fin, pues el joven obviamente se queda impactado. Y digo joven porque obviamente va en un crecimiento donde muchas veces
ellos no saben ni qué es lo que quieren, ni lo que son, no están conscientes de las situaciones, de que hay que trabajar, que hay que estudiar, simplemente se dejan llevar por un lado por la música que los está envolviendo, todos los mensajes que dan la música urbana, y por otro lado todas estas series que nos presentan a estos empresarios de las sustancias ilícitas con una vida, digamos, ejemplar, ¿no? O fabulosa al principio. En esta serie de Griselda Blanco, según lo que yo había leído antes, no se aleja tanto de la realidad. Hay cosas que son ficción, hay otras cosas que, según investigaciones de estos escritores en los que yo he leído, sí ha sido real o se basaron mucho para hacer la serie en ciertos episodios de este personaje y lo mostraron tal cual sucedieron según las investigaciones y los libros que yo había consultado antes. Pero, ¿cómo se convierte un personaje ahora mismo que ya no tiene vida, ¿verdad? Ya se fue para el cielo, para el infierno, no sé a dónde se fue Griselda Blanco, y aún así, ¿no? Ya todo el mundo sabe que ya no está entre los vivos y aún así sigue siendo la persona más buscada. O sea, la persona más buscada en Google, ¿no? Y como esta serie, con este tipo de temas, se convierte en la serie más vista en los Estados Unidos. Coincididamente, cuando Estados Unidos tiene el mayor mercado o el mercado más grande de consumidores de estas sustancias ilícitas, ¿no? Y aquí entran muchísimas cosas más de cómo el gobierno de los Estados Unidos es doble moral. Por un lado, apoya a países como México, Colombia con dinero, con armamento para disque ellos atacar y contrarrestar al narcotráfico, pero por el otro lado tienen el mercado más grande de esas sustancias y entre ellos mismos son los carteles o los capos más poderosos de Estados Unidos, pero eso no se dice. Yo no sé si ustedes han escuchado de que el cártel de Washington o el cártel de Minnesota, fulano de tal, alias Popeye, el jefe del cartel de Boston, ¿no? Y no, o sea, todos siempre son latinoamericanos. Todos los mayores carteles que según los Estados Unidos le han hecho tanto daño a través de estas sustancias han sido latinoamericanos. El cártel de Medellín, el cártel de Cali, el cártel de Sinaloa, en fin. Pero nunca hablan de los cárteles norteamericanos, hechos y fundados por los mismos norteamericanos. Entonces, estos dos datos que les acabo de dar, a mí sí me sorprenden porque eso quiere decir que el joven o la gente que está viendo y haciendo exitosas estas series tiene el gusto por ese tipo de melodramas, por ese tipo de historias que de alguna manera le hacen soñar al joven, que de alguna manera se pueden poner como un ejemplo, lo pongo entre comillas porque muchos de ellos lo ven así. Todo el que piensa y razona sabe que efectivamente eso no es un ejemplo, que eso no es un prototipo a seguir, pero que al llenar a estos personajes tanto de dinero, de cosas materiales, pues obviamente los ponen como un ejemplo para esa gente materialista, para esa gente que solamente está pensando en obtener dinero a como dé lugar, no importa lo que tengan que hacer. Y además en estas series lo ponen a veces tan fácil, los guiones, los libretos, las escenas se ven tan fáciles, como puede llegar los cargamentos, cómo pasan, como que si eso fuera tan simple. Insisto, antes en los 70 y 80 no existía esta tecnología. Pero ya los Estados Unidos sabían, ya en ese tiempo la tecnología militar estaba muy avanzada también. Ellos sabían ya desde los años 70, cuando un misil se estaba moviendo en Rusia o cuando todos estos infiltrados comunistas que querían llegar a Latinoamérica para poder hacer una revolución, ya sabían, oye, ya los Estados Unidos tenían tecnología para poder ver si venía un submarino y por las playas o las costas de Miami para entregar ese cargamento y sin embargo no lo capturaban, o si un avión, un helicóptero, una avioneta volaba a una altura mucho más baja, según ellos, para que los radares no los localizaran, pero los Estados Unidos ya tenían tecnología para eso. En fin, ellos mismos fueron creando su propio mercado y ellos mismos fueron permisibles con este tipo de empresarios. Miren, por ejemplo, el expresidente de Panamá, Ortega, que le decían el perro, ¿no?
cómo fue finalmente apoyado por los Estados Unidos para llegar a ser presidente. Él empezó a dedicarse a eso con Pablo Escobar. La CIA ya sabía, la DEA sabía que él estaba haciendo ese tipo de cosas, lo dejaban pasar, dejaban que él desarrollara esas actividades y bueno, y después cuando no se sometió, pues lo capturaron en menos de un día, ¿no? Cuando se dieron cuenta la DEA, Segundo y la CIA, que Manuel Antonio Noriega, el expresidente de Panamá, se dedicaba a eso, o era cómplice de esos narcotraficantes, lo capturan, pero eso es una cuestión ya después política. Lo que les quiero decir es que los Estados Unidos son permisibles en eso. Miren cómo los mismos Estados Unidos, la misma DEA, la CIA, infiltraron a Barry Seals, un piloto que utilizaba a Pablo Escobar para poder llevar tantos cargamentos a los Estados Unidos. Era un infiltrado, le pusieron cámaras en los aviones y así fue que lograron obtener toda esa información para después ser capturado Pablo Escobar. La famosa fotografía que hay de Pablo Escobar en una noche cargando esa sustancia hacia el avión de noche en Nicaragua. Barry Seals tomó esa foto, que puso cámaras escondidas en los aviones, y esa es la foto que la DEA y los Estados Unidos tenían como prueba principal para demostrar que esa persona se dedicaba a contrabandear esas sustancias ilícitas. Es decir, los Estados Unidos saben todo, organizan todo y lo dejan porque tienen que suministrar a su mercado. Tienen que darle esa medicina que necesitan los norteamericanos para poder subsistir, porque si no se vuelven locos. Son adictos, son los adictos más grandes del mundo. Entonces, ¿cómo suministran eso? Pues obviamente tienen que crear los Estados Unidos ese tipo de personajes en Latinoamérica, porque si capturan al Chapo, no importa, ahorita vienen 20 Chapos más. Si capturaron a Pablo Escobar, vean la historia de Pablo Escobar desde el 93 que lo capturaron para acá. Ha habido infinidad de esos narcotraficantes en Colombia, de diferentes clanes y de diferentes carteles y demás. Se sigue pasando esa sustancia a los Estados Unidos, ya con una tecnología impresionante con la que cuentan los Estados Unidos, y sin embargo siguen pasando miles y miles de kilos de esa sustancia a los Estados Unidos, a todo el territorio, a Europa, hasta en Asia ya están. Entonces nadie se explica cómo con esta tecnología, cuando los Estados Unidos saben que un misil de Corea del Norte se mueve 1 milímetro y se ponen en alerta, ¿cómo lo saben a miles de cientos de kilómetros? ¿Cómo no van a saber que vienen lanchas y aviones y cargamentos de Sudamérica, de Centroamérica, de México hacia los Estados Unidos? Es obvio que lo saben. Pero es la doble moral con la que trabaja la CIA y toda esta estrategia que ellos tienen de infiltrar gente, de dejar pasar, de que ellos mismos son parte de la misma corrupción, de los narcotraficantes, se benefician mucho, este lavado de dinero que existe en Wall Street de todo el narcotráfico, todo lo que generan los carteles va a Wall Street, se lava, los propios bancos que hay muchos estudios ahí, muchas investigaciones de bancos norteamericanos que tienen dinero del narcotráfico, bancos dentro de los Estados Unidos. Y no lo digo yo, lo dicen las investigaciones periodísticas y los documentos que están ahí. Búsquenlo para que ustedes se den cuenta, y sin embargo los Estados Unidos no hacen nada. Pero cuando sale un capito de esos, hay que capturarlo y le ponen recompensa 5 millones porque es el narcotraficante más peligroso del mundo. Pero es parte de eso, es parte de una cortina de humo para ellos seguir, obviamente, siendo los verdaderos carteles, sigan siendo los verdaderos lavadores de dinero del narcotráfico, sigan siendo los mega empresarios, porque se genera muchísimo dinero. Después de la industria del armamento, de la venta de armas en los Estados Unidos, que es grandísima, la segunda es el narcotráfico. Las ganancias del narcotráfico al año son sumamente importantes y obviamente los norteamericanos poderosos no se quieren quedar atrás o no quieren perder ese pastel. Por eso es que no la legalizan tampoco. Ahí están haciendo unos pininos de la marihuana en ciertos estados, pero bueno, se dieron cuenta que la marihuana ya no era negocio. Es mucho volumen, transportar mucho espacio que ocupan los contenedores o los aviones para la poca ganancia que tienen. Pero el otro polvo, que si es más fácil, vale más, entre más puro, llega a valer hasta $150,000 un kilo. Desde que sale de Colombia hasta que llega a Nueva York vale $150,000 o $100,000. Y cuando al productor de eso ahí en Colombia le cuesta producir un kilo, le cuesta $2,500. Imagínense, producirla costará $2,500 y cuando llega a Nueva York ya son $150,000. Imagínense la ganancia de todo eso. Entonces, esta serie se ha convertido en un hit. Los productores han tenido muchísimo éxito porque no tiene más de 2 semanas que se estrenó.
Ya creo que se está pensando en hacer la segunda temporada, por lo que pude ver en declaraciones de Sofía Vergara, y cómo no, si ha tenido un éxito rotundo. Yo solamente le digo a los jóvenes que eso es una ilusión, que solamente eso se pudo lograr en esos momentos, que no es la vía fácil para obtener perdón, tanto dinero. Hay que tener los pantalones bien puestos para eso. Finalmente estás haciendo daño a más seres humanos a través de esa sustancia. No es el mejor camino para obtener tanto dinero. Quien se quiera dedicar a eso difícilmente va a poder tener una vida productiva de más de 10 años porque se lo van a llevar. Y todo va a parecer como miel sobre hojuelas, pero realmente creo que no es, digamos, la mejor vía para tú poder obtener cosas materiales. Así que gracias por seguirme hasta aquí. Denle like, compártanlo y nos vemos hasta la próxima.